Buenos días, jóvenes. Hoy día otra vez retomamos el curso de trigonometría. El tema que nos toca tratar en esta oportunidad es sector y trapecio circular. El tema es conocido por ustedes. Ok. La figura de la parte circular se utiliza también en diferentes, no solamente en el estudio geométrico o trigonométrico, sino también pues en la vida cotidiana, en los hogares, en la industria. Nosotros hemos tenido la oportunidad en diferentes momentos asistir a un evento social, puede ser matrimonio, cumpleaños de una quinceañera, y ahí hemos visto que cuando hay este tipo de fiestas suelen utilizar mesas que son circulares, donde permiten que más personas, por lo general son de 10 personas, puedan ingresar. No está ocupando la máxima área, porque sentarlos en una mesa de forma rectangular o cuadrado, lo que es inconveniente en esos casos son las esquinas, las puntas, ¿no? Es incómodo ahí colocarse alguna persona. Eso en este tipo de eventos. En la cocina también tenemos muchos elementos que tiene esta. Y ahí vemos, por ejemplo, los moldes para hacer los queques, los moldes para poder hacer las pizzas, tienen esta forma circular. En la industria también podemos observar estas figuras. También en el arte se utiliza. Si ustedes han sido observadores, tenemos nosotros de cada hogar todo el desagüe que va a un colector mayor. Entonces, en cada pista, en cada avenida, a cierta distancia, existen tapas, ¿cierto? Entonces, ¿qué han observado ustedes? ¿Las tapas de qué forma son? ¿Son rectangulares, cuadradas o son circulares? A ver, escriban por acá para poder ver qué es lo que ustedes han observado cuando están andando en la calle. Cualquiera de ustedes puede escribir. Exacto, son circulares, ¿cierto? Ahora, ¿por qué se pide que sean circulares? Si ustedes observan, porque todo en la vida hay que ser observadores, ayuda mucho para entender la naturaleza y todo lo que nos rodea. Del centro a cualquier punto de la circunferencia, el radio es constante, es la misma, no cambia. Si por alguna razón se moviera la tapa de ese desagüe, entonces que la tapa pudiera caer al fondo no va a ser posible, porque todo su radio es la misma y esto no se caería al fondo. Siempre se ha dicho, inclusive nos avisan que si por alguna razón la tapa no está, inmediatamente hay que reportarnos, porque cualquier persona podría pasar apurado y no darse cuenta y caerse al fondo. Entonces, allí se pide la máxima área, por seguridad. Pero en nuestros hogares, el desagüe tiene la máxima área las tapas. Si ustedes se han dado cuenta, en alguna parte de su casa es muy probable que ustedes tengan justamente por donde va el desagüe, donde discurre. Entonces, ¿qué forma tiene lo que es la tapa del desagüe? ¿Es circular, rectangular o cuadrado? A ver, escríbame por acá por el chat. Cualquiera de ustedes. En lo que es del domicilio, ya no de lo que estamos hablando en la pista. ¿Qué forma han observado ustedes la tapa? A ver, anímense a escribir. No veo. ¿Ustedes dicen que son circulares? No, ya no son circulares. Afuera, en la calle, sí, en la avenida, en las calles, en los jirones, donde hay las tapas, ahí sí son circulares. Pero exactamente, ya ve acá, Jimena dice que es rectangular. Exacto, es rectangular. ¿Y por qué no es cuadrado? Pues acá viene también la respuesta. Cada figura
tiene su utilidad y tiene su porqué, cuándo nos conviene rectangular, cuándo nos conviene circular, cuándo nos conviene que sea cuadrado. Entonces, la tapa rectangular en los buzones de los domicilios, que sea rectangular, facilita en algún momento que esto se atore para poder desatorar. Entonces, por esa parte angosta pueden entrar cables, ¿no?, especiales que vienen a desatorarlo. Facilita el trabajo. Si fuera cuadradito sería muy estrecho. Pero sí se han dado cuenta en las calles donde está la tapa de la llave que entra el agua, que es más pequeña. Entonces ahí las tapas que pone tienen la forma de un cuadrado. Entonces ya están viendo la utilidad que tiene. Ahora, no ponen en los domicilios la forma circular porque ahí están tratando de ahorrar material. En la forma circular, si ustedes dibujan y después dibujan un cuadrado, entonces hay expresiones que no se van a utilizar áreas. Entonces ahí minimiza. Entonces la industria trata de minimizar costos y maximizar su utilidad. Pero en las pistas se obligan mayores, donde ya es un colector que viene de todos los hogares, el desagüe, entonces ahí sí se pide la máxima área por seguridad. Entonces ahí cambia, pues, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos descuidemos y que las tapas en las casas estén abiertas. Siempre tienen que estar cerradas, porque al transitar, si ustedes viven con personas mayores, podrían caerse. Entonces no es aconsejable que los buzones, así sean de domicilio, estén abiertos. Deben estar cerrados, salvo que se esté haciendo algún trabajo. Eso es lo que les quería comentar sobre esta parte que corresponde a nuestro tema a tratar. Y ahí comenzaremos a verlo desde el punto de vista de la trigonometría. Ustedes lo han estudiado desde la primaria, desde el punto de vista de la geometría. Entonces, voy a dejar de compartir esta parte introductoria y ahora voy a compartir la pantalla para tratar nuestro tema. Aquí tenemos entonces lo que nos corresponde, el tema de semana 2, sector y trapecio circular. La trigonometría es medición, métrica significa medir, viene de 3, ¿no?, de la figura del triángulo, de los ángulos. Sector y trapecio circular. Comenzaremos a desarrollar nuestra teoría. Entonces acá vemos una figura del mapa mundi en forma de esfera. Sabemos que en la parte ecuatorial es ancho y en la parte de los polares es achatado. Acá del centro de la Tierra, entonces está graficando este ángulo ACB. Estos lados de este ángulo central, tenemos entonces ahora la nominación de radio. Entonces, del centro a cualquier punto, este radio es el mismo, es constante. Acá el ángulo, que tiene el sentido antihorario, dice que es 1 grado en el sistema sexagesimal. Cuando se trabaja en sectores circulares, siempre se pide que el ángulo tiene que estar expresado en radianes. Acá tenemos otra figura que corresponde también al área de este sector circular. Y acá vemos porciones. Está pintado de color amarillo, la que indica 35%, esta porción dice 15%, de color blanco, el rojo dice 10%, y acá un poquito más amarillo, sin puntitos, 5%, el color celeste, 25%, y acá hay un amarillo que está saturado, o sea, cuando hay estas rayas oblicuas, el 10%. Entonces, ¿cómo es que han logrado? Entonces, toda esta circunferencia, toda una vuelta que hemos tratado, equivale a 2pi o 360 grados, o 400 grados si es en el sistema centesimal.
Bien, cada una de estas son porción de área, ¿cierto? Esta es una porción de área. Entonces, todos los 360 hacemos equivalencia al 100%. Entonces, esta porción de área, este sector, ¿qué porcentaje será? Entonces, ya tenemos un dato de cuánto es el área y ahí, por una regla de 3 simple, puedo sacar el porcentaje. ¿Qué es lo que han hecho con esto? Han hallado primero el área del sector circular y después todo el total del área se han igualado al 100% y cada pedacito se ha igualado como una incógnita. ¿Cuánto será en porcentaje? Se despeja y se obtiene estos valores que ustedes ven aquí. Y acá tenemos otra figura. Entonces, acá que vemos la base para que se pueda desplazar un automóvil. ¿Qué tenemos acá? Las llantas. ¿Qué forma tienen? La forma circular. Para llegar a estas llantas neumáticas que conocemos ahora, ha pasado pues mucho tiempo. Y ahí nos damos cuenta que si ustedes han tenido la oportunidad de ver esas películas para niños, ahí teníamos Pedro Picapiedra, su troncomóvil. ¿Cómo era cuando el hombre descubre la necesidad de poder desplazarse? Utilizar un cuadrado, esas puntas generaba pues movimientos bruscos. Un triángulo tampoco favorecía. Hasta que descubrieron que algo redondo facilitaba el movimiento. Y eso les ha permitido trasladar sus cosas. Al comienzo es la era de la piedra. Después el hombre evoluciona, ya viene el conocimiento de los metales, la fundición, combinan con la madera. Entonces ustedes deben haber visto películas donde dice las carretas, ¿cierto? Pasa eso, se descubre la bondad del látex y comienza la producción justamente de estas llantas. Y que con el tiempo pues la van mejorando y todo lo demás. Pero la forma es circular, que facilita el movimiento, el traslado. Haciendo esta primera parte introductoria, ¿qué nos va a interesar estudiar? Longitud de un sector circular, área de un sector circular, área de un trapecio circular, el número de vueltas de una rueda sobre una superficie, ¿no? Lo que se desplaza. Nos va a interesar la longitud de un sector circular. Cuando ustedes en casa se ha preparado una torta y es de su agrado y ustedes a veces quieren comerse un poquito más de porción, más anchito, o el doble de la porción. Por lo general uno trata de ser equitativo. Agarra uno y ese su sistema rectangular, ¿no? En forma perpendicular. Y a partir de ahí uno divide. ¿A cuántos somos en la familia? Entonces, ¿cuántas tajadas debo de sacar? Entonces estoy utilizando longitud de un sector para ver cuál va a ser ese ancho de lo que se va a dividir. El área del sector circular, vamos a ver la fórmula, el área del trapecio circular, también vamos a recordar las fórmulas, tiene similitud cuando ustedes han calculado el área de un trapecio regular en geometría, que decían la base menor más la base mayor multiplicado por su altura y dividido entre 2, obtengo el trapecio. Y el número de vueltas de una rueda sobre una superficie. Ustedes han tenido la oportunidad de observar, ¿no? Pueden ser esferitas o circulares, monedas. Por ejemplo, antes se tenía que los relojes se utilizaban engranajes. Estos engranajes facilitaban justamente el poder tener movimiento y darnos la hora, el minuto y los segundos. Y la precisión lo daba justamente los rubíes. Es muy probable que si ustedes conversan con sus abuelitos y van a decir, sí, pues yo he tenido esos relojes de cuerda. Internamente habían engranajes. Eso eran famosos relojes suizos. Y después ya se descubre la otra, porque son paradigmas, bondad que tiene el cuarzo. Entonces, muchos de ustedes, si tienen relojes o tienen sus padres, ya no son de esas de cuerda, sino es de cuarzo. Es así como vienen estos cambios, estos paradigmas. Son modelos que en un cierto tiempo son válidos y después cambian. Pues son los mismos suizos que descubrieron la bondad, pero los fabricantes de suizos no quisieron aceptar a sus paisanos que le decía el cuarzo baja costos
y también te va a dar la hora, el tiempo, que es lo que nos interesa. Porque al final de cuentas, pues bueno, ya tú puedes tener con incrustaciones de rubí, de diamantes, pero ¿qué nos interesa? La hora, sea la marca que sea. Con tal que nos dé la hora con precisión, no necesitamos más. Pero bueno, pues hay gente que gana mucho dinero y no sabe en qué invertir, ¿no? Así como Onassis tenía su embarcación de su yate y las llaves de todos sus equipos que tenía ahí eran de oro, ¿se dan cuenta? Y el número de vueltas que puede dar, también ustedes ven en la industria, ¿no? Las poleas, cuando ustedes han tenido la oportunidad, inclusive, si en una casa están haciendo alguna edificación, tercer, cuarto piso. Entonces, en la parte superior hay una polea que gira por donde pasa una cuerda o una soga y están subiendo el material. Puede ser arena o ladrillo, ¿no? Facilitar. Entonces, todos estos tienen un porqué, para qué es útil. El objetivo de nuestro curso dice: al finalizar la sesión, el estudiante estará en condiciones de identificar un sector circular, un trapecio circular y articular los conocimientos adquiridos para que pueda ser capaz de resolver las diversas situaciones que se le presenten. Ustedes, jóvenes, en esta etapa de recordar lo que han estudiado, porque son temas no nuevos para ustedes, pero sí que lo han visto en algún momento de sus estudios, desde la primaria y toda la secundaria. Es bueno que ustedes las fórmulas las vuelvan a escribir, es la mejor manera de que puedan ustedes ir recordando y guardando para que no tengan contratiempos. El sector circular. El sector circular es una porción de área, no es todo, porque entonces sería pues un círculo, este sector. En este sector circular, ¿qué vamos a distinguir? El ángulo que se forma aquí, podríamos llamarle A o B, si lo pongo acá las letras. Estos lados de ese ángulo se convierten en radio. Entonces el ángulo θ siempre tiene que estar expresado en radianes. Acá tiene que estar expresado en radianes. Si les dan los datos en otro sistema, que puede aparecer en algún ejercicio, que esté en grado sexagesimal, hay que hacer la conversión, lo que vimos en la clase pasada, y expresarlo en radianes. Si está en centesimal, igualito. Este ángulo, siempre que se trabaja para allá el área del sector circular, tiene que estar expresado en radianes. Y ahí, ¿qué nos indica? Para ser considerado esta área del sector circular, θ tiene que ser mayor que 0, o sea, tiene que formarse un ángulo, porque si es igual a 0, no hay ángulo. Tampoco puede ser igual a 2π, tiene que ser menor que 2π. Por eso se dice sector, es una porción de área. Y acá tenemos entonces que todo ángulo central, porque coincide el ángulo con el centro de la circunferencia, subtiende este arco de circunferencia. La circunferencia es todo el borde, y todo lo de acá lo que tenemos es justamente el círculo. Y acá es una porción circular. Ahora vamos a estudiar las características que tiene. Longitud de arco y área del sector circular. Comenzaremos por la longitud. Longitud de este arco. ¿Qué tengo como dato? El ángulo y el radio. Conociendo el ángulo expresado en radianes multiplicado por el radio, obtengo la longitud, que es lo que va a aparecer acá. L, U significa unidad. Es la longitud de quién, del arco AB. Si le denotamos los extremos aquí A y acá B, nos estaría representando la longitud del arco AB. Acá lo escribimos la fórmula. Voy a calcular la longitud multiplicando el ángulo por el radio. Pero acuérdense que el ángulo tiene que estar expresado en radianes. ¿Quién se va a representar ahora? El área. Unidad al cuadrado, porque es área. Si es centímetro, centímetro al cuadrado. Si es metro, metro al cuadrado. Si es kilómetro, kilómetro al cuadrado. Cuando no dicen que si es centímetro, la unidad no nos especifica, entonces ustedes ponen unidades al cuadrado. Es el área del sector circular A o B.
Ahora vamos a ver las fórmulas, cómo puedo hallar el área. Entonces acá vemos que el área de este sector va a ser 1/2, multiplicado el ángulo y el radio tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces el radio al cuadrado. El otro va a ser 1/2, pero acuérdense que acá hemos dicho que la longitud era θ por r. Entonces si yo descompongo acá θ por r, entonces el θ por r lo reemplazo por L. Entonces la segunda fórmula será longitud de arco por el radio. Si yo de esta expresión despejo el radio, entonces va a ser la longitud sobre θ. Entonces acá reemplazamos. 1 sobre 2 θ, porque esto está siendo reemplazado, y L por R va a ser L cuadrado. Entonces tenemos 3 fórmulas para poder calcular el área de un sector circular. Si tengo como dato el ángulo, que está en radianes, y el radio, aplico esta primera fórmula. Si tengo como dato la longitud de arco y el radio, aplico esta segunda fórmula, 1/2 longitud de arco por el radio. Una tercera fórmula va a ser, pues, porque conozco el ángulo y la longitud del arco. Entonces va a ser 1/2 multiplicado por θ, ¿no? O sea, 1/2 de θ, de 2 θ, por L al cuadrado. Cualquiera de estas 3 fórmulas, depende qué datos tiene, para que ustedes puedan utilizar y le da lo mismo. Aquí tenemos trapecio circular. Es una porción. Y acá tenemos el trapecio. Del sector circular hay una partecita que nosotros estamos manejando. Esto vendría a ser nuestro trapecio. Tendremos A, B, D y C. ¿Qué vamos a distinguir aquí? Para poder hallar el área, nos recordamos lo que estudiaron ustedes en geometría. El área de un trapecio regular en geometría, ¿qué era? Base menor más base mayor dividido entre 2 y multiplicado por su altura. Aquí es algo similar. Acá tendremos el CD viene a ser la longitud menor y el AB viene a ser la longitud mayor. Acá denotado con L minúscula y acá denotado con L mayúscula. Entonces, cuando yo quiero hallar el área, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar, voy a sumar longitud del lado menor más la longitud del lado mayor, multiplicado por el ancho y dividido entre 2. Eso es lo que aparece entonces la fórmula en esta parte del recuadro. El área, L minúscula, longitud del arco menor, más la longitud del arco mayor, denotado por L mayúscula, dividido entre 2, multiplicado por su ancho. Esta es una forma de hallar el área de este trapecio. Pero también tendrían otra alternativa. Si ustedes observen, de este sector A o B, el sector mayor, le voy a restar el otro sector C o D, por diferencia también obtendría el área del trapecio. O con esta fórmula, o con esto de acá, pero hallar el área primero del sector mayor de A o B, y después le quito el sector menor C o D, y obtengo también el trapecio circular. O sea, también tienen otra alternativa para poder hallar el trapecio circular. Número de vueltas. Se tiene, puede ser una moneda, un círculo, una esferita, lo que sea, que se desplaza del punto A, hay un desplazamiento, hasta el punto B. Entonces, esta esfera tiene un radio. Esta va a ser la misma. El radio no cambia porque es la misma esfera. Entonces acá hay una longitud de desplazamiento que va de centro del punto A al centro del punto B. Entonces, partiendo de ahí, queremos saber cuántas vueltas ha dado hasta llegar al punto B. Y eso es lo que aparece entonces en la fórmula. Número de vueltas. ¿Qué tengo que tener en cuenta? La longitud, L, longitud recorrida por el centro de la rueda. De este centro de la rueda, acá hay una longitud de desplazamiento. Eso tenemos que tener
por dato. Número de vueltas que da la rueda al desplazarse del punto A al punto B. Y R viene a ser el radio. Entonces, esta esferita o este círculo va a ser la longitud, quiere decir el borde de acá, la longitud, va a ser 2pi por R. Si ustedes han tenido la ocasión que en su colegio alguna vez les hayan dicho, por favor, traigan ustedes una cuerda o una pita, y ustedes han unido los extremos y han estirado lo máximo, han obtenido la figura justamente circular. Y si ustedes después lo sacaban, lo desunían y lo estiraban, es justamente la longitud. ¿Cuánto recorre? ¿Se dan cuenta? Entonces, en una bicicleta, si han tenido la ocasión de ir cuando hay por fiestas patrias, a los circos, vemos al payasito que tiene pues una rueda bien grande y una rueda más chiquita, ¿cierto? Igual cuando los niños también están aprendiendo a manejar bicicleta. Entonces vemos pues que la rueda más grande, obviamente, que la longitud, que tiene mayor desplazamiento, va a tener menos vuelta, y la rueda chiquita, que también tiene que girar más veces, más vueltas. Entonces de eso trata el número de vueltas. Entonces ahora vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio. ¿Qué dice el enunciado del primer ejercicio? Problema 1. La figura representa la parte superior de dos de las porciones de pizza. Entonces hay que dibujar acá la figura. Acá lo tenemos. Que le corresponde comer a Lucía y a Jimena. Entonces, la parte superior lo consume Lucía y la otra parte lo consume Jimena, respectivamente. Una porción en forma del sector circular A o B y la otra porción del trapecio circular. Entonces acá tenemos este sector A o B, este sector. Y este es el otro trapecio, partiendo de A, B, D y C. Este es el trapecio. Si las áreas de dichas porciones se denotan, a esto de acá se está denotando por S1 unidades al cuadrado, no dice centímetros, unidades, y esto vendría a ser del trapecio S2 unidades al cuadrado. Y además se sabe que dice que OA es igual a AC, quiere decir que esto que vendría a ser el radio de este sector mayor, OA es igual a AC. Y acá hay que denotarlo por alguna letra, de que esos son iguales, por las condiciones del enunciado del problema. ¿Y qué nos están pidiendo el problema? El problema nos pide determinar la proporción que hay entre el área de S1 con respecto a S2. Entonces acá trasladamos OA igual a AC, le ponemos una letra que se está denotando con la letra R. Ahí tenemos nuestro ángulo que está expresado en radianes. La primera notación, el área S1, y la segunda del trapecio S2. Entonces, a partir de esta información, tenemos que calcular el área de este sector. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A o B, que es este sector, calculamos la primera fórmula que se ha dado. 1/2, el ángulo tita en radianes, multiplicado por radio al cuadrado. Entonces, eso vendría a ser S1. Ahora, ¿qué hay que calcular? S2, ¿cierto? El trapecio. ¿Y qué observan ustedes? Acá tenemos S1 y S2. Acá hay un sector mayor, COD. Si analizamos el COD, ¿qué va a ser? También 1/2, el ángulo tita en radianes, y acá el radio de este sector
es R más R, 2R. Esto es 2R, radio al cuadrado. Entonces estamos sumando acá estas dos áreas de este sector mayor. Calculamos. S sub 1 lo voy a reemplazar aquí. S sub 1 por 1/2 tita R al cuadrado. S sub 2 lo dejamos y acá lo estamos igualando, ¿cierto? La suma de estas dos me da este sector mayor, el sector circular. Aquí hay que operar. Y es fácil de reconocerlo. Acá es 2R al cuadrado, que vendría a ser 4R cuadrado. Y acá tengo 1/2 de tita R cuadrado. Si lo pasamos del lado izquierdo al lado derecho, tendríamos 4 menos 1, sería 3 tita R al cuadrado sobre 2. ¿Cierto? Que es lo que estamos obteniendo de este S sub 2. Entonces ya tengo S sub 2. ¿Qué es lo que me estaba pidiendo? Entonces por acá teníamos S sub 1. Hacemos el cociente, entonces, lo que nos está pidiendo el enunciado. 1/2 tita R al cuadrado de S1 y S sub 2 es 2, 3 tita R cuadrado sobre 2. ¿Qué se va a simplificar? Tita por R al cuadrado se va. Entonces, el factor que nos va a quedar, porque 2 también se simplifica, será 1/3. Entonces ahí tenemos que la alternativa para el enunciado de este problema es 1/3. Entonces no había que trabajar con área del sector circular. Esta área del sector circular C, O, D era la suma de estas dos, que es lo que se está expresando acá. Ahora veamos a ver el punto, problema 2. ¿Qué dice el enunciado? Dice, Etel para celebrar su fiesta de cumpleaños elige una torta circular de 50 centímetros de diámetro e invita a muchos amigos. El número de invitados asciende a 35 personas y entre estos se reparte la torta equitativamente. Si Etel desea comprar cajitas para repartir la torta a sus invitados, ¿cuánto de área ocupa la base de cada una de estas porciones? Lo que nos está pidiendo es el área del sector de cada porción de la torta. Entonces acá buscamos la solución. Dice, a partir de esta información se tiene la siguiente representación gráfica, la misma que nos ayudará a resolver la situación planteada. Entonces dibujamos la torta que tiene la forma circular y observamos acá. Toda esta circunferencia, como le decía, los moldes tienen esta forma circular. Toda una vuelta completa. Son los 360 grados o 2pi. 2pi radianes. Pero ¿cuántos invitados tiene? 35. Quiere decir que toda esta torta tengo que dividir entre 35 personas. Entonces ya se imaginan ustedes el pedacito de torta que les va a tocar a cada uno, ¿no? Notemos que el sector circular A o B representa la porción de torta que recibe cada invitado. El radio, si acá la torta decía que el diámetro era 25 y sabemos que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces la mitad es 25. Ahí tenemos el radio. Como queremos saber el área, ¿no?, de cada porción para poder comprar las cajitas, entonces queremos saber cada porción cuánto es. Entonces acá otra vez, ¿qué es lo que hacemos? La primera fórmula para hallar el área del sector. 1/2. Aquí el ángulo es 2pi sobre 35 radianes. Y el radio es r al cuadrado. Entonces se simplifica y nos queda 125 pi sobre 7 centímetros cuadrados. Acuérdense que el valor de pi es 3.1416, pero que lo estoy redondeando. Es 3.159 y puntos suspensivos. Es el valor de pi. Entonces ya cuando uno quiere saber con precisión cuánto es lo que representa, habría que reemplazar pi por 3.1416, porque ya lo estoy
truncando sus valores y dividido entre 7. Esa sería la porción de área que estaría. Entonces la respuesta está en la letra C. Centímetros al cuadrado porque estaba expresado en centímetros. Y si es área, tiene que estar al cuadrado. Ahora veamos el problema 3. Dice que en la figura, y dibujamos la figura, se representa la vista superior de una pizza hawaiana. Entonces el molde sigue siendo circular. Si mi amigo Mario toma la tajada que corresponde al sector A o B, quiere decir que el amigo le gusta la pizza, entonces está tomando este sector A o B, cuya área es 40 pi centímetros al cuadrado. Entonces 40 multiplicado 3.1416 nos estaría indicando cuánto es. Y AC, que viene a ser la longitud AC, es 2 pi tercios. Esto de acá mide 2 pi tercios. Determina la medida del diámetro de dicha pizza. Queremos saber de qué tamaño ha sido justamente. El diámetro es el doble del radio. Entonces, esa es la incógnita para nosotros. Entonces, planteamos buscarnos la solución. R le denominamos radio. D es diámetro, es 2R. Aquí tenemos entonces que la longitud de arco AC como dato es 2 pi tercios. La unidad de medida es en centímetros. El área del sector A o B también es dato. Dice que eso es 40 pi centímetros al cuadrado. Luego, a partir de la información proporcionada, calculamos el área de este sector circular A o B está dado. Esto es dato, 40 pi, eso es lo que vale. ¿Cómo se calcula? Entonces vemos acá. Un medio, la fórmula. El ángulo es 4 tita radianes multiplicado por R. OC, OA y OB viene a ser radio, R. Y aquí se simplifica y llegan ustedes a esta relación. 20 pi igual tita por R cuadrado. Entonces acá tenemos en cuenta este detalle. Hemos dicho que esta longitud que tenemos acá, AC es 2 pi tercios. 2 pi tercios es la longitud de este arco AC. ¿Y cómo se calcula este arco AC? El ángulo tita, que es radianes, multiplicado por R, que viene a ser el radio. OC y OA es radio. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Y esta expresión 2 se reemplaza en la expresión 1. Al reemplazarlo, ustedes van a obtener que eso va a ser el valor de 30. R, ¿por qué? 2 pi tercios, tita por R. Y acá tengo 20 pi igual tita por R, multiplicado por R, ¿cierto? Porque este es R al cuadrado. Y tita por R es 2 pi tercios. Quiere decir que el factor pi se va a cancelar, igualmente despejan y lo que les va a quedar va a ser 30, ¿no? Al simplificar. Eso es el radio. ¿Y qué nos preguntaban? Nos preguntaban el diámetro. Entonces, sabemos que el diámetro es 2 veces el radio. Y ahí tiene entonces la respuesta. Como está en centímetros, entonces sería, el diámetro es de 60 centímetros la torta. Veamos entonces, la clave está en la letra A. El problema 4. Dice, el señor Campoverde quiere construir y cercar un campo que tiene la forma de un sector circular. Entonces, con esta información vamos a construir lo que quiere cercar, un campo que tiene esta forma circular y tiene un alambre que es de 200 metros de longitud. Quiere decir que el alambre debe de utilizarse para cercar este campo. Nos pide, determine la medida del radio de dicho sector si se desea obtener la máxima área.
Entonces queremos averiguar cuánto va a ser R y cuánto va a ser el máximo. Entonces aquí planteamos que P, ¿qué va a ser? Perímetro. ¿Y qué es un perímetro? Es la suma de sus lados. Acá tendríamos R, un lado, el otro también es R, que es lado, porque es un sector, y luego la longitud de arco, que sí que tendríamos que sumarlo. Y luego calcular el área. Entonces estamos representando, P representa el perímetro y A va a representar el área. El perímetro entonces va a estar expresado, ya que lo hemos bautizado, estos lados del sector como R minúscula. Perímetro es 2 veces, porque es la suma de R más R, 2R más la longitud de este arco que es L. Y aquí entonces sabemos que por dato se cuenta con un alambre que mide 200 metros de longitud. Entonces, P va a ser 200. 2R menos L, de acá despejo L. Va a ser 200 menos 2R, ¿no? Se está pasando. Eso es lo que tendríamos con respecto a L. Ahora con respecto al área. ¿Qué observamos? Acá el área es un medio L por R, ¿cierto? Esta es la segunda fórmula que se tiene. La anterior era un medio tita radio al cuadrado. Acá tengo como dato R, que es radio, y L longitud de arco. Entonces el área A va a ser un medio 200 menos 2R, que es justamente el valor de L, multiplicado por R. Esa es la fórmula que estamos hallando. Acá efectuamos este cálculo. Como esto de acá es 200 y este es 2 y acá tengo 2, quiere decir que puedo sacar la mitad a mitad, va a quedar 100 y mitad va a quedar R. Ahora efectuamos, pues. Nos va a quedar acá 100R menos R cuadrado. Entonces, si ustedes observan a lo que hemos llegado a esta primera parte, tengo acá un R al cuadrado y acá tengo R al exponente 1. Cuando ustedes tienen estas dos expresiones, quiere decir que podemos completar cuadrados. Pero previamente vamos a ordenarlo. Este que tiene signo negativo lo sacamos y abrimos un corchete. Ahora escribimos el que tiene mayor exponente, R al cuadrado, menos, porque con este menos, menos por menos me estaría dando más 100R. Entonces ponemos menos 100R. Hasta aquí es lo que estoy trasladando. Y acá ya viene lo que se ha hecho en álgebra. Cuando tengo estas dos expresiones, la expresión cuadrática, R al cuadrado, y esta expresión lineal, R a la 1, yo puedo completar cuadrados para que sea un cuadrado perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Este coeficiente 100 que multiplica R lo tengo que dividir entre 2. Siempre se divide entre 2. El resultado de eso, 100 entre 2 es 50. 50 se eleva al cuadrado. Esto es 50 al cuadrado. Entonces, como lo estoy sumando, también tengo que restarle esa misma cantidad para que quede balanceado y me reproduzca esta original. Entonces, este artificio de completar cuadrados me permite escribirlo ahora en forma abreviada. Aquí está en su forma extensa. Entonces será menos R menos 50 todo elevado al cuadrado. Menos acá 50 al cuadrado sería 2500. Esto volvemos a escribirlo. El área. Ahora ponemos menos con menos me da más, sería 2500 menos R menos 50, paréntesis, todo elevado al cuadrado. Y acá viene el análisis que hay que hacer. Si a R le damos un valor como que fuera por decir 1, entonces decimos 1 menos 50 sería 49. 49 elevado al cuadrado, le estoy restando a 2500 ese valor. Y así podemos decirle en qué momento, con qué valor yo logro no quitarle a esta área. Entonces, si ustedes observan, si R toma el mismo valor de este coeficiente, sería pues 50 menos 50, 0, ya no le quito nada. Entonces logro obtener la máxima área de 2500 cuando R es 50. ¿Se dan cuenta? Entonces acá ha venido
aparte de plantearlo desde el punto de vista de la trigonometría, esta parte de acá es álgebra. Entonces, es bueno que ustedes recuerden sus propiedades, especialmente cómo completar cuadrados. Entonces, ahí tenemos ya el resultado final. Logramos obtener la máxima área cuando el radio es 50, porque eso ya no le va a quitar nada. Si tenemos los otros valores menores que 50, sí le va a restar. Entonces, la clave está en la letra C. ¿A qué hora les toca su recreo? ¿A esta hora les toca? Todavía tenemos tiempo. A ver, un ratito me voy a detener para verlos. ¿Qué me están diciendo? Ah, todavía faltan 5 minutos. Ya. Entonces, vamos a continuar. Estamos en nuestro problema 5, el enunciado. El tío de Lucero desea adquirir un terreno que tiene forma de sector circular para cultivar hortalizas, tal como se representa en la figura. Si se sabe que el precio del metro cuadrado es de $80, el metro cuadrado, cada metro cuadrado $80, y el perímetro de dicho terreno es de 28 metros. ¿Cuál es el monto que tiene que depositar el tío de Lucero para adquirir el terreno de cultivo? Entonces acá nos están dando esta expresión. X menos 2 radianes, este es el ángulo, y X más 3 viene a ser el radio, ¿cierto? P perímetro, la notación, y A va a representar el área. A partir de la información dada, el perímetro, dice acá por el enunciado, es 28 metros. ¿Qué hacemos aquí? Si ustedes ven acá, el perímetro de este sector acá será OA, que vale X más 3. OB sigue siendo igual a X más 3. Y acá tendríamos que sumarle la longitud de este arco AB. Aquí, como dato, no aparece, pero sí lo podemos calcular, porque conozco o tengo como dato el ángulo y el radio. Entonces, X menos 2 por X más 3 vendría a ser esta parte que aparece como producto, justamente la longitud del arco AB, ¿ya? La longitud de este arco AB es el producto de el ángulo X menos 2 multiplicado por su radio, que es X más 3. Y todo esto suma ¿cuánto? 28. ¿Se dan cuenta? Aquí hay que efectuarlo. Llegan ustedes a esta ecuación. Esta es una ecuación de segundo grado. Aquí hay que factorizar. A 28 le sacan ustedes sus factores primos y combinan de tal manera, decimos X acá y acá también X. Esto es más por menos es menos. Se busca sus factores, 4 por 7, 28. Y se vuelve a comprobar si esta factorización está correcta. X al cuadrado, X por X, acá sería 7X. Y acá tendríamos menos 4X, la diferencia de 7X positivo menos 4X me da más 3X. Más por menos me da menos. 4 por 7, 28. Entonces ya lo hemos comprobado. Entonces acá tenemos dos soluciones, porque esta era una ecuación de segundo grado. ¿Qué decimos? X puede ser el valor de menos 7 o X puede ser 4. Negativo no podría ser, entonces nos quedamos con el positivo, que es X igual a 4. El área, ¿cuánto va a ser? Un medio. Ya tenemos acá el ángulo, que esto de acá X será 4, entonces el ángulo es 4 menos 2 es 2 radianes. 7, 4 más 3, el radio es 7. Efectuado nos da 49 metros. Finalmente, el costo. Si ya conozco el área, lo que hago es multiplicar. 49 metros multiplicado por los $80. ¿Cuánto es lo que tiene que pagarle en este caso
al señor, al tío de Lucero, le tienen que pagar $3.920. Esa es la respuesta de este ejercicio. La clave se encuentra en la letra D. Yo creo que ahora sí tienen que ir a su recreo ustedes. Les espero para el siguiente momento. Ya, tomen su recreo, jóvenes. A las 12:10 nos volvemos a ver. Así es, así es. Estamos bien, estamos bien. Ok, entonces ahora continúo con mi clase. Problema 6. Dice, don Rafael les deja una herencia a sus 3 hijos, cuya superficie respectivamente y en ese orden están representados en la figura. Entonces acá dibujamos la figura. Por los sectores circulares, acá tendremos el sector A, O, B. El otro sector B, O, C. Y el trapecio circular que está formado por B, D, E y C. ¿Cierto? Tal como se representa en la figura. Ahora, luego vienen estas condiciones. Si OE dividido entre 2 es igual a OC. OE, ¿qué viene a ser? OE vendría a ser este radio de qué sector? Del sector DOE. Dice que es igual a 2 veces OC. Todo esto es 2 veces OC. Entonces uno le bautiza con alguna letra cuánto va a ser OC y por diferencia se saque cuánto va a ser CE. ¿Qué información más tenemos? El arco DE, la longitud de este arco, es igual al arco AC. Dice que la longitud de E es igual a este arco AC. Y esto es 2 veces BC. Dice que AC es 2 veces BC. Entonces uno también le hace una anotación y luego deduce cuál le van a hacer. Y eso es lo que comenzamos a hacer. Dice, ¿qué porcentaje representa lo que le corresponde a los 2 primeros hijos respecto al tercer hijo? O sea que Rafael deja por herencia y tiene 3 hijos. Entonces, a uno de los hijos le va a tocar este sector A o B, el otro hijo B o C, y el otro está dejando este trapecio. Pues ahora quiere saber qué porcentaje representa lo que le corresponde a los 2 primeros. Estos son los 2 primeros y este es el área del trapecio. Ese es el trabajo que hay que hacer en esta parte del ejercicio. En su separata, revise, aquí se ha corregido. Ahí hay una modificación. Nos apoyaremos en una representación gráfica para poder representar o comprender mejor la situación de este problema que se está planteando. Entonces acá tenemos la notación DE es igual a AC. Y esto es 2 veces BC. Entonces, si acá lo estamos denotando, 2, entonces esto va a ser L
Y esto de acá por diferencia, como esto es igual, si esto vale 2L, a BC le estoy llamando también L, esto de aquí va a ser también L. Entonces, eso es lo que aparece en esta nomenclatura. Luego aparece esta condición. Si OE, este radio, este sector de OE, dividido entre 2 va a ser igual a OC. Entonces acá decimos OC lo vamos a representar por una letra, que está denotado por la letra T. Entonces, si todo esto de acá, OE, ¿qué va a ser? 2 veces T. Entonces, si acá le he denotado T, por diferencia esto también va a ser T. Entonces, eso es lo que se hace en la notación. T unidades, T unidades. No nos han dicho centímetros, entonces todo lo estamos representando la unidad de medida por unidades. Y aquí calculamos el área del sector AOC, de este sector AOC, de todo este sector. ¿Por qué la suma de estos dos? Ustedes se dan cuenta, va a ser la misma. Porque la longitud de arco es LL, que dice que el ángulo que se está formando también va a ser el mismo. Entonces, suficiente con calcular el área del sector mayor, AOC. ¿Cómo lo calculamos? 1/2, la fórmula. Tenemos la longitud del arco que es 2L. Y el radio que está representado que vendría a ser OC, que vale T unidades. OA también será T unidades. OB también será T unidades. Entonces, acá tengo la longitud del arco, AC, que viene a ser 2L, multiplicado por el radio que es T. El factor 2 se cancela y ¿qué nos queda? LT unidades. Ahora calculamos el área del trapecio circular. Acá tenemos. ¿Qué tengo acá? 1/2, que es la fórmula. La longitud del arco menor de esta longitud del arco menor, más la longitud del arco mayor, que es DE. La suma de estos dos, L más 2L, es 3L. Pues acá aparece 3L. Y el ancho CE, que viene a ser T. Esto es 3LT dividido entre 2. Tenemos el área del sector y el área del trapecio. ¿Y qué nos pide? ¿Qué porcentaje representa lo que le corresponde a los dos primeros hijos? Entonces tenemos que expresarlo en porcentajes. Entonces vamos a ir a la otra lámina, la que sigue. El enunciado lo volvemos a copiar con su gráfica. Y lo que habíamos obtenido para calcular qué porcentaje representa, el área obtenida, ¿cierto?, de este sector era LT, sobre el área del trapecio 3LT dividido entre 2 multiplicado por 100. Entonces se va, LT se simplifica, 2 por 100 sería 200. 200 tercios tenemos entonces de porcentaje que representa de los dos primeros, o sea, de estos de aquí, de estos dos. ¿Qué es lo que nos preguntaban en el ejercicio 6? Si ustedes lo dividieran, este ejercicio 6, el área del porcentaje, que acá está ya expresado en el porcentaje, es 200 tercios por ciento respecto al tercer hijo, ¿no? La suma de estos dos. El tercer hijo, ¿cuánto es lo que recibe? Porque este es el área del trapecio. Entonces ustedes sacan por diferencia. Si ustedes ven, acá será el 33.34%, le tocaría el área del trapecio. Dividen 200 entre 3, le sale más o menos 66.66%. Lo que recibe el tercer hijo, el área del trapecio, porcentualmente estaría siendo el 33.34%. Eso sería con la pregunta número 6. Pero ojo, tienen que corregir el enunciado en su separata, acá estas condiciones. Si OE sobre 2 es igual a OC.
Lo demás no hay problema. Es ahí la modificación. Entonces vamos a pasar a hacer el ejercicio 7. Ahí está la clave, la D. ¿Qué dice el enunciado de la pregunta 7? Harumi, Lucero, Cecilia y Fabiana se ubican en un determinado instante en las esquinas de un parque. Entonces, aquí tenemos la letra H representa a Harumi, L es Lucero, C es Cecilia, F es Fabiana, como se representa en la figura adjunta. La municipalidad desea sembrar rosas en la región sombreada. Entonces, toda esta parte de acá en su separata debe estar sombreado, para la cual contrata a un jardinero. Sí, tiene la condición C, F, H, y acá tenemos la otra C, L, H, son sectores circulares, lógico. Para esta primera C, F, H, y toda esta parte de acá, el arco es el primero. Del segundo C, L, H, y esta parte de acá vendría a ser el segundo arco circular, el sector circular. Si CF, CFH y CLH representan sectores circulares en ese instante y el jardinero cobra, esto es lo que cobra, 5 sobre 2 que multiplica pi menos 2 soles por metro cuadrado. Entonces, este es el costo que está expresado de esta manera. ¿Cuál es el monto que debe pagar la municipalidad al jardinero por el trabajo realizado? Entonces hay que calcular cuánto es justamente esta área con estos datos. Vamos a dibujarlo y acá volvemos a dibujar lo mismo. ¿Qué hacemos? Esta figura del cuadrado, lo que voy a hacer es unir. Trazo acá la diagonal, HC, cuadrado. Y voy a denotarlo por S1, esta parte de aquí, y por acá por S2. Entonces ustedes están observando y yo necesito hallar esta parte que he denotado con S1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo voy a obtener? Viéndolo gráficamente. Tengo el sector circular C, F, que vendría a ser el centro, H, y toda esta parte de acá, que es la longitud del arco. Entonces, quiere decir que yo debo calcular el área de este sector circular, y para que me quede ese 1 que he denotado esta parte, ¿qué le tendría que quitar? El área del triángulo. Acá se forma un triángulo, el triángulo HCF, este es el triángulo. Entonces, al área del sector circular le debo quitar el área del triángulo. Igual como lo he hecho para este lado, tengo que hacerle para este otro lado. Tengo acá C, L, H y esta parte de aquí. Esta parte de acá, ¿cierto? Al área de este sector circular, ¿qué le voy a quitar? El área de este triángulo, HL, que diga CLH. Entonces, al área del sector le quito. Al quitarle, ¿qué me está quedando? SS sub 2. Es decir, que después sumo esto. Y que notamos que S1 y S2 son iguales. Por lo tanto, el área de la región sombreada viene dada por el área sombreada, esta parte sombreada, va a ser 2 veces S1 o 2 veces S2. Da lo mismo. ¿Qué tenemos por dato? El radio de este sector, HF, esto también es radio, mide 20, ¿cierto? Entonces calculamos acá. El área sombreada, que es la suma de S1 y S2. Internamente, ¿cómo lo calcula el área de un sector? Tendría un medio en la fórmula. El ángulo acá es recto, recto en F y recto en L. Esto de acá es 90. En radianes, pi medios.
el radio. Entonces acá tengo que el radio mide 20 al cuadrado. Entonces utilizamos la primera fórmula de hallar el área del sector circular. Un medio por el ángulo expresado en radianes, que es pi medios, por el radio, que es 20 al cuadrado. Entonces, al área de este sector circular, que ven ustedes, esta figura, que lo estoy bordeando, ¿qué le voy a quitar? El área del triángulo. Acá tengo un triángulo rectángulo. Entonces aplican ustedes la fórmula clásica. Base por altura dividido entre 2. La base, ¿cuánto mide? 20. La altura mide 20, por eso es que aparece 20 al cuadrado. Entonces, operando esto, les va a quedar 200 pi menos 2. Ese es el área de la región sombreada. Pero aquí no acaba la historia, porque después de hallar el área, necesitamos ver el costo. ¿Cuánto era lo que costaba por metro cuadrado? Sabíamos que por metro cuadrado es 5 sobre 2 pi menos 2. Como ya habíamos calculado el área, justamente de la parte sombreada, multiplican ahora por el costo. ¿Qué se va a simplificar? Pi menos 2 con pi menos 2 se cancela. Entonces acá multiplican. Este factor 2 mitad, y mitad de 200 es 100. 100 por 5, 500. Quiere decir que la municipalidad tiene que pagar al jardinero 500 soles por el área que está trabajando. Ustedes a pi le dan el valor de 3.1416, 3.14 menos 2, entonces ahí están obteniendo ustedes el valor del área. Eso sería con la pregunta 7. Ahora vamos a nuestra pregunta, la clave está en la letra A, la pregunta 8. ¿Qué dice el enunciado? La señora Benita tiene en su chacra una parcela en forma de este sector circular. Este es el sector circular, tal como se representa en esta figura. Se sabe que ella desea ampliar dicho terreno, manteniendo su forma original, la forma, cuya área es S, este de acá es S unidades. Para ello, si su arco se disminuye en 10%, entonces esto tiene una longitud, una medida, pero dice, quiero que esto de acá sea menor, pero ¿en cuánto? 10%. Y su radio, dice, debe ser mayor. Si este radio era R, acá debe ser 30% más. Entonces, por aquí pide que tenga menos longitud de arco, y por acá se pide que tenga más radio. Entonces, eso se expresa entonces en esta gráfica. Ahí tenemos cómo calculamos el área de este sector circular, porque acá tengo como información el radio y la longitud. Entonces, la segunda fórmula, 1 medio longitud de arco por su radio. Eso es, entonces, de esta parcela. Luego ahora hay que interpretar estos porcentajes que nos están pidiendo. Por un lado, la longitud de arco, disminuirlo. Si esta longitud era el 100%, entonces le tengo que restar el 10%, me quedaría 90. A esto le tengo que agregar 30 más. Si representaba el 100%, 30 más será 130% más. Entonces hay una modificación en su unidad de medida. Ahora queremos calcular el área de este sector S1. Va a ser 1 medio, estos 130%, que viene a ser el radio. Acá tendremos 130 dividido entre 100, porque está expresado porcentualmente. Acá tenemos la longitud del arco, que es 90 también sobre 100, L por R, ¿cierto? Y esto de acá, L por R multiplicado por 1 medio, justamente es el área de S, esto de aquí. ¿Qué hacemos acá? Operamos, simplificamos, 0. Aquí se va cerito con este cerito, de acá también. ¿Qué nos va a quedar acá? Multiplicando. 3 por 9, 27, 9 por 1, 9, más 2, 117 sobre 100 por S, que representa entonces el área del terreno ampliado con respecto a lo que ha pedido la modificación la señora Benita, va a ser ahora 117% con respecto a
esta área inicial. Ese es el problema 8. La clave la encontramos en la alternativa D. Ahora vamos a nuestra pregunta 9. Dice, los piñones que enlazan la cadena de la bicicleta de Marco Antonio tiene 8 centímetros y este tiene 4 centímetros, tal como se muestra en la figura. ¿A cuántas revoluciones por segundo gira el piñón pequeño, esto? Si el piñón grande gira a 28 revoluciones por segundo. Revoluciones son vueltas completas, ¿no? En este caso por segundo. Obviamente que esto que gira, este de acá va a ser menos. O que diga, la longitud que va a ser menor y esta va a tener que girar, dar más vueltas para ir al compás de esto. Y eso es lo que se plantea en esta pregunta. A partir de los datos proporcionados y con ayuda de representarlo gráficamente, si L es la longitud recorrida por el centro del piñón grande, este es el piñón grande. Acá ustedes ven que tienen hendiduras, que son los engranajes, donde se inserta en la cadena que gira para darle movimiento. Y NB, número de vueltas, las vueltas que tiene que dar. Calculamos NB, la longitud recorrida, sobre 2pi por 8, porque el radio es 8. Entonces la longitud, todo esto de acá, 2pi por 8. Longitud de la circunferencia. LC, número de vueltas que tiene acá. Acá tenemos 2pi y esto multiplicado por 8. Pero el número de vueltas acá dice que este piñón grande da 28 revoluciones, o sea, vueltas completas por segundo. Entonces lo reemplaza. Número de vueltas por dato es 28. 28, 2pi. Esto de acá, jóvenes, es 8, igual que esto, no es 2. Acá hay un error de tipeo. Multiplicado 28 por 2pi y por 8 les da 448 pi centímetros. Entonces hasta ahí hemos calculado la longitud. Como la longitud recorrida por el centro del piñón chico es igual a la longitud del piñón grande, entonces el número de vueltas del piñón chico, de este de acá, es el número de vueltas 448, que es del piñón grande, va a ser dividido entre 2pi y el radio de este piñón chico es 4. Entonces, igualmente, el factor pi se va, dividen ustedes 448 entre 2 por 4, 8. Le va a dar 56 vueltas, 56 revoluciones por segundo. Entonces, si ustedes observan, originalmente, este piñón grande, ¿cuántas revoluciones daba? Son vueltas completas, 28 revoluciones por segundo. Y esta, que es más chica, que en radio es la mitad, si acá era 8, acá dice que es 4, da el doble de vueltas, 56 revoluciones por segundo. Entonces la clave acá se encuentra en la letra B. A ver. 56. Está bien, en la letra B. Ahora vamos a ver la pregunta 10. ¿Qué nos dice el enunciado de la pregunta 10? Luis Fabián se desplaza en su bicicleta, siguiendo una trayectoria rectilínea, o sea, se va derechito. Si los radios de las ruedas son, se tiene dos ruedas, una de ellas x más 3 centímetros y la otra x menos 3 centímetros. Además se sabe que en un determinado momento las ruedas de mayor y menor radio dieron, la de mayor radio x menos 8 vueltas y la de menor radio x menos 3 vueltas respectivamente. Determine la cantidad de vueltas que dieron ambas ruedas. Entonces hay que calcular el número de vueltas. Entonces acá dice n mayúscula B va a ser número de vueltas de la rueda de mayor radio. NB, N minúscula, número de vueltas de la rueda de menor radio.
Bien, ya he definido qué representa. Ahora, ¿cómo lo calculamos? El número de vueltas del mayor, ¿qué es lo que estamos teniendo? Acá dice, dieron X menos 8 vueltas. Tenemos X menos 8 vueltas. ¿Y esto a qué va a ser igual? L, que es la longitud que recorre, sobre 2pi, y acá el radio es X más 3, 2pi X más 3. Aquí se opera. Tendríamos 2pi X más 3 que multiplica X menos 8. Se está despejando L. Ahora se calcula para la rueda más pequeña. Aquí vemos que su radio de las ruedas, si los radios de las ruedas es X menos 3. X menos 3 va a ser la longitud, L, sobre 2pi X menos 3, porque este es el radio. Se despeja L. Va a ser 2pi que multiplica X menos 3 por X menos 3. Entonces, como estos dos son iguales, se iguala esa expresión para resolver. Acá tenemos, trabajando esto de acá, hay que efectuar, esto es álgebra, X por X al cuadrado. Acá tenemos 8X, menos 8X acá, más 3X me está dando menos 5X. Más por menos me da menos 3 por 8, 24. O sea, se efectúa el cálculo algebraico. Igualmente acá. Entonces se va a simplificar, 2pi se cancela, X cuadrado también se va, me está quedando menos 5X y acá 6. Si hacemos transposición, me quedaría menos 5 más 6, me queda X. Este menos 24, lo pasamos al lado derecho, 24 más 9 sería 33. Entonces acá tenemos 33. Entonces lo reemplazamos. Finalmente dice, la cantidad de vueltas que dan las dos ruedas. Entonces acá teníamos momento de las ruedas de mayor y menor radio. X menos 8 vueltas y X menos 3 vueltas. X menos 8 y X menos 3. Como X vale 33, pues ustedes lo reemplazan, ¿no? 2X saldría acá. Menos 8 menos 3, 11. Entonces acá tendríamos 33 por 2, 66. 66 menos 11 son 55. Entonces, ambas ruedas sumado nos da 55 vueltas. A ver, quiero ver qué pregunta les debe de quedar claro a ustedes o tienen sus dudas. ¿Todo les quedó claro? Ok, qué bien, me agrada que hayan entendido. ¿Qué pregunta quieren? La 8, ¿no? Ya, entonces regreso. Vamos a ir a la pregunta 8. Esta es la 7, entonces la otra. Habla de la señora Benita. Tiene una chacra de una parcela en forma de un sector circular. Acá tienen el sector circular. Acá tienen entonces ustedes lo que se va denominando. Nos dicen que este de acá es radio, entonces esto también va a ser radio, R unidades. La longitud del arco, L.
y este es el área S. S unidades al cuadrado. No nos dice si son centímetros, sino unidades al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que quiere? Modificar. La forma quiere que se mantenga, pero que haya una modificación. La longitud del arco, que era L, ahora dice, su arco se disminuye en 10%, o sea, un poco más angosto, 10% menos de este original. El radio quiere que se alargue un poco más. ¿Cuánto más? Un 30%. Entonces lo que vemos y calculamos es con respecto al área inicial. Este es el número que representa el área del terreno original, de este de acá, antes de modificarse. ¿Qué tengo por información? De acuerdo a lo que dice la gráfica, un medio, que es la fórmula, la longitud del arco, L, y el radio. Entonces tengo esos dos elementos. Entonces con eso puedo hallar el área. Luego dice, para comprender de mejor forma la situación planteada, nos apoyamos en una representación gráfica. Esto de acá nos representa el 100%, esta longitud L. Pero acá dice disminuye a 10, entonces estamos disminuyendo el 90% de LU. Y acá dice aumente. Entonces al aumentar, si esto representaba el 100, 130% con respecto a este R, ¿cierto? Acá está. Entonces estamos hablando de la modificación que se está haciendo a estas medidas. Y calculamos el área de S1, de este nuevo. ¿Qué es lo que hacemos? La fórmula es un medio. Esto de acá que está expresado en porcentaje, ¿cierto? Que es el radio, que es lo mismo que esto de acá, L, 130 sobre 100. La longitud del arco es 90, y acá es R y acá es L, RL, ¿cierto? De esta expresión estamos obteniendo este resultado. Entonces, ¿qué tengo? Aquí opero, pues. Entonces, ¿qué representaba? Acá tendríamos un medio L por R. Un medio L por R es S, es el área de esto de acá. Entonces, esto de acá, ¿qué nos representa? 117% del área de S unidades al cuadrado, que es lo que nos estaba pidiendo el problema, este enunciado. Y la clave es la D. Eso sería con esta pregunta. A ver, vamos a ver de nuevo. ¿Qué otra pregunta quiere que les aclare? Ya aclaré las 7. Siempre es bueno que ustedes estos mismos ejercicios, ustedes mismos lo vuelvan a hacer. La pregunta 6 quieren, ya vamos a ver la pregunta 6. Todavía tenemos tiempo, así que no hay problema. Vamos a ver la pregunta 6. Creo que es esta, me parece. Sí. Ya. ¿Cuál es el enunciado? Les dije que aquí había una modificación en el enunciado de su problema. Corrijan en su separata. Don Rafael les deja una herencia a sus 3 hijos, cuya superficie respectivamente y en ese orden están representados en la figura por los sectores circulares. Acá tenemos este primer sector circular, A, O, B, esto de aquí. B, O, C, esto de acá, segundo sector. Y el trapecio que está formado por B, D, E, C. Como se representa en esta figura. Luego vienen estas condiciones. Esto es lo que se ha modificado. OE sobre 2. OE, ¿qué viene a ser? Viene a ser el radio de este sector circular de OE. Eso igual a OC. Este de acá, a OC. Y además nos dice la longitud del arco DE, esto de acá, es igual
a la longitud del arco AC de todo esto. Esto debería estar un poco, para que sea igual, esto de acá un poco más ancho, ¿no? Para que se cumpla la gráfica. Y esto igual a 2 veces BC. Y así que AC es 2 veces BC. Entonces uno bautiza con alguna letra, dice, ¿qué porcentaje representa lo que le corresponde a los 2 primeros hijos respecto al tercer hijo? Entonces, si ustedes observan acá la gráfica, el sector AOB, como AB y BC van a ser iguales. Esto ya está ya en la solución final. Fíjense acá, hay que retroceder un ratito. Oh, no se me ha pasado mucho. Entonces, aquí es. Estamos calculando la representación gráfica. Entonces acá comenzamos a trabajar la información. DE es igual a AC y es igual a 2BC. Entonces DE va a ser 2 veces L, ¿cierto? BC, acá tenemos AC, que tengo acá, es 2 veces BC, quiere decir que si este es L y DE es 2 veces BC, entonces esto va a ser 2L. AB va a ser igual a BC. Entonces acá aparece que esto de acá, AB, la longitud de este arco es L. Entonces acá, ¿qué es lo que estamos teniendo? OA es radio, OB es radio y OC también es radio. La longitud del arco AB es igual a la longitud del arco BC. Son iguales, ¿cierto? Entonces acá vamos a hacer por esta condición. Si OE sobre 2 es igual a OC. A OC lo estamos denotando con la letra T. Es decir, este lado OC es T. OE es 2 veces, ¿cierto? OC. Entonces, si ya lo he denotado con T, quiere decir que la siguiente también va a ser T. Entonces está cumpliendo pues la condición que plantea, que OE es igual a 2 veces T. Y ahí tenemos T más T, 2 veces T. OC es T. Entonces estamos completando la información. Y aquí calculamos el área de este sector. Del sector circular de este de acá, A o C. Porque ¿qué nos está pidiendo? Dice, ¿qué porcentaje representa lo que le corresponde a los 2 primeros hijos respecto al tercer hijo? Entonces, ¿para qué vamos a calcular uno por uno si estos dos son iguales? En cuanto al área, aunque le toca a diferentes hijos. Lo que calculamos es todo este sector, porque tenemos que la longitud del arco y el radio van a ser iguales para estos dos. Es como decir mitad, mitad. Un medio, acá tengo el área del sector A o C, 2L, que es la longitud de este arco, multiplicado por T, que viene a ser el radio.
Simplificando, el factor 2 se va y nos está quedando que el área del sector A o B es LT unidades al cuadrado. Ahora el área del trapecio. Este es el área del trapecio. Tenemos un medio, la fórmula. L, longitud del arco menor, más la longitud del arco mayor, L más L es 3L. Y acá tenemos el ancho. ¿Cuánto mide? T unidades. Entonces, operando, escribiendo de nuevo, va a ser 3LT sobre entre 2. Ya tengo el área del sector y el área del trapecio. Entonces acá me interesa ver el porcentaje que representa. Entonces acá hay una segunda lámina. El enunciado se repite. Finalmente dice, para saber qué porcentaje representa lo que le corresponde a los dos primeros hijos, entonces acá habíamos calculado el área del sector que involucra a los dos primeros. Y acá tenemos el área del trapecio. Se simplifica y les queda 200 tercios por ciento. Eso sería el problema 6. Ahora nos vamos a ir Ahora necesito que ustedes respondan a una encuesta docente. Entonces acá tiene para responder con respecto a esta clase cuál ha sido la comprensión de parte de ustedes. Así que le voy a darle un tiempito para que ustedes puedan responder. Todos los ejercicios deben de volver a hacerlo de nuevo para poderlo ir entendiendo. Siempre toma tiempo. Repasen su álgebra, que en cualquier momento lo necesitamos. A ver, Lenín Melgarejo, ¿has tenido dificultad? ¿No me has entendido nada, señorita? Todavía falta que respondan. Ustedes son 44. Así que le voy a agradecer que respondan ustedes. Aquí todavía faltan varios respondientes. En total son 43. Hasta ahora hay respondiendo 37. Aún falta.